La Cámara Internacional de Escritores y Artistas se complace en presentarles a todos ustedes una nueva edición de ciclo de conferencias. En esta ocasión hablaremos muy profundamente sobre la recuperación de la pérdida de identidades culturales en los países y en el mundo en general. A continuación les dejamos con el desarrollo de este programa tan importante para nosotros. Les ha hablado Francisco Heredia, director general para Europa de CIESAR. Buenas tardes. Un cordial saludo a todos vosotros desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Mi nombre es Samuel Levín, escritor y coordinador del ciclo de conferencias en el marco de Mar de Cristal de CIESAR. En el tema que nos ocupa, identidad de los pueblos, la modernidad se hace presente en algunas de las expresiones nacionalistas extremas con signos distintos. La esperanza utópica de la resolución del conflicto entre un cierto cosmopolitismo liberal y la identidad de formar parte de un compuesto orgánico supranacional se ha visto muchas veces frustradas por manifestaciones xenófobas. No obstante, la esperanza de paz y concordia entre los pueblos y personas de buena voluntad se abre paso consolidando también la identidad cultural de los países. Muchas gracias. Soy el escritor y poeta José Licidini Sánchez de la República Oriental del Uruguay, director internacional para América de CIESAR, Cámara Internacional de Escritores y Artistas, y a continuación, para CIESAR, para la Cámara, les dejo unas palabras sobre el tema identidad cultural. Muchas gracias. Un saludo fraterno y afectuoso para todos del escritor y poeta José Licidini Sánchez de la República Oriental del Uruguay. Bueno, en el día de hoy nos toca unas breves palabras sobre identidad cultural. Creo que todo tiene un comienzo y el comienzo más simple. Por lo tanto, comencemos por una definición de identidad cultural, que es la cualidad de idéntico. Identidad es la cualidad de idéntico. Identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirlos del resto. La identidad cultural, por su parte, encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, por supuesto, como costumbres, valores, creencias y realidades. La identidad cultural podemos decir también que es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Es una serie de tradiciones, valores y costumbres que conforman la idiosincrasia de una determinada comunidad o de un grupo de personas específicamente. Por ejemplo, la identidad cultural fomenta un turismo sano.
La identidad cultural es importante porque es el espacio que tenemos para reflexionar acerca de los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y otra serie de hábitos, como capacidades y cualidades adquiridas por el hombre como miembro activo de la sociedad, como ser social. La identidad cultural compila, como venimos diciendo, una serie de valores, una serie de creencias, de símbolos, de conductas y tradiciones de un grupo social determinado. Esta identidad cultural funciona como una especie de elemento cohesionador para los integrantes de dicho grupo. De igual manera, la identidad cultural permite que estos individuos formen cierto sentimiento de pertenencia a dicho grupo social. Este concepto forma parte de otro más amplio que se refiere a diferentes aspectos de un conglomerado social. Nos referimos al concepto de cultura, la cual contempla una gran variedad de elementos que se combinan representando un grupo social. Teniendo en cuenta los componentes de las culturas, estas no suelen ser homogéneas y presentan una diversidad interna muy importante. Una misma cultura puede incluir varias subculturas y grupos sociales que cuentan con su propia identidad cultural. Esta diversidad interna en las culturas se forma por los diferentes intereses, reglas, códigos o rituales de los subgrupos. Incluso existiendo una cultura dominante, pueden formularse otras alternativas con sus propias características. Podemos decir que sería el conjunto de elementos que diferencian a un grupo social. En estos casos, donde hablamos de subgrupos dentro de una cultura, es más plausible y reconocible el concepto de identidad cultural. Esto quiere decir que la identidad cultural son todos aquellos rasgos que comparten sus integrantes y los identifican. Este concepto engloba todas esas características que les permite diferenciarse de otros grupos sociales. Los diferentes elementos que componen la identidad cultural de un grupo social son compartidos por sus integrantes. Los individuos pueden sentirse identificados con algunos o la mayoría de esos elementos. Esto genera que los individuos desarrollen cierta pertenencia, se sientan parte de un grupo, de algo mucho más amplio, mucho más grande que ellos, o que las individualidades. Al igual que las culturas, las subculturas también tienden a ser heterogéneas a partir de la diversidad propia de sus integrantes. Cada individuo se apropia de su identidad de manera subjetiva, añadiendo elementos propios. A este fenómeno se lo llama o se lo denomina multidiversidad, ya que existen varias identidades dentro de un mismo grupo o en un mismo grupo. ¿Cuáles son los tipos de identidad cultural y cuáles son sus características? Existen 3 tipos de identidad cultural, de los que a su vez surgen 3 tipos diferentes. Pero yo no voy a tocar ese elemento porque es muy vasto y nos llevaría realmente un tiempo muy importante y hay que determinarlos a cada uno muy bien. En lo que atiende a mí, les voy a hablar de la cultura uruguaya, de la cultura de mi país. La cultura uruguaya es sobre todo muy variada, de acuerdo a lo que hace un momento mencionaba.
por los subgrupos. Esto se debe a que se forjó en base a los diferentes inmigrantes, a las diferentes corrientes migratorias que vinieron de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, las características en Uruguay son Italia, España, inglesa muy poco, algo de País Vasco, Escocia, en fin. Pero todos estos en grupos muy minoritarios. Las mayoritarias fueron corrientes migratorias que incidieron en lo cultural en Uruguay, fueron España e Italia, a lo que la mayoría de los uruguayos pertenecemos. Todos ellos importaron a nuestro país las diferentes costumbres y tradiciones que heredaron de sus países de origen. Y bueno, y la característica del Uruguay y del uruguayo es la característica cultural es el mate, el asado y el fútbol. Mate, asado y fútbol. Eso es lo que marca el ritmo cotidiano de los uruguayos. Los turistas no podrán eludir algunas costumbres como estas en su estadía en mi país. El mate es una infusión cuyo consumo es heredado de los indios guaraníes. No solo en Uruguay se toma mate, aunque sea el país que proporcionalmente más lo hace, también en Brasil, Chile, algo de Bolivia, obviamente Paraguay, ni que hablar Argentina. Por ejemplo, la música rioplatense por excelencia es el tango, y su hermana, la milonga, cuentan con desarrollo propio en Uruguay. Pero es mucho más característico de mi país la murga, el candombe, el folclore uruguayo y el canto popular, que forman parte de la identidad profunda cultural uruguaya. El candombe, sus raíces se remontan a la llegada de los esclavos africanos durante la época colonial a Montevideo. En 2009, junto al tango, también fue reconocido el candombe como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. El teatro uruguayo es uno de los más importantes de Latinoamérica. Cultura y patrimonio, justamente, patrimonio inmaterial. Contemplar ejemplares únicos de estilo Art Deco, descifrar el candombe, entregarse a las particularidades del tango uruguayo o descubrir por qué algunos sitios uruguayos merecieron la distinción de la UNESCO son solo algunas de las alternativas del turismo cultural y patrimonial que puede disfrutarse en la República Oriental del Uruguay. A modo de presentación podría decirse que las tradiciones criollas, los antepasados indígenas, las herencias afro-uruguayas y las expresiones culturales uruguayas son un patrimonio tan rico como diverso. El tango es reconocido como uno de los mayores aportes culturales de la región del Plata al mundo. Abarca al mismo tiempo la danza, la música, el canto y la poesía. En septiembre de 2009 fue declarado Patrimonio Cultural, como les decía hace un momento, Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. El carnaval uruguayo sin dudas es otro de los rasgos de la cultura local que merece la atención de los visitantes. Es el más largo del mundo y supone una colorida gama de desfiles y espectáculos que empiezan a finales de enero y continúan hasta mediados de marzo. Yo les diría hasta casi mediados de abril. El candombe forma parte de esta gran fiesta y es una de las expresiones más populares de los uruguayos. Sus raíces se remontan a la llegada, como les decía hace un momento, de los esclavos africanos durante la época colonial a Montevideo. También, repito, en 2009 junto al tango fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. El teatro uruguayo es uno de los más importantes en Latinoamérica, con más de 70 salas
funcionando, operativas. La cartelera es llamativamente extensa y variada, con espectáculos clásicos y modernos para los gustos más diversos. Uruguay también ofrece una amplia oferta de museos y centros culturales donde es posible apreciar la obra de artistas nacionales de la talla de Juan Manuel Blanes, Rafael Barradas, Pedro Figari, Joaquín Torres García, José Cuneo y muchos otros de los clásicos y modernos. En este momento es profusa la cantidad de artistas y en todo el país, y grandes artistas plásticos. A nivel arquitectónico, Uruguay conserva ejemplos únicos de los estilos Art Nouveau y Art Deco, que difícilmente se ven en otras partes del mundo. Otra marca de identidad propia en esta materia son las célebres creaciones en cerámica armada y ladrillo del ingeniero Eladio Dieste, que han suscitado el interés de arquitectos de todas partes del mundo. A su vez, Uruguay cuenta con 2 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Por un lado, el barrio histórico de Colonia del Sacramento fue reconocido desde 1995 por su peculiar fusión de los estilos portugués, español y postcolonial. Por otro, el frigorífico Anglo de Fraiventos ingresó a la privilegiada lista a mediados del 2015 como un ejemplo excepcional de la evolución de la estructura social y económica de los siglos XIX y XX aquí en la región. En definitiva, la oferta cultural y patrimonial uruguaya es muy amplia y cualquier momento del año resulta ideal para descubrirla, no solo en épocas de verano. La cultura de Uruguay, repito, es profusa y diversa debido a que es un país pluricultural, como consecuencia de su población compuesta mayormente por inmigrantes, repito, esencialmente italianos y españoles. Debido a su situación geográfica y porque los límites de las expresiones culturales no reconocen fronteras políticas, compartimos varios componentes culturales con países vecinos como Brasil, como Argentina, Chile y el resto de América también. Las tradiciones criollas, afro-uruguayas y los usos y costumbres de inmigrantes europeos podemos decir que consolidaron el particular patrimonio cultural de la República Oriental del Uruguay. Pero en lo particular, y para finalizar, creo que identidad cultural redunda sencillamente en 3 pilares. ¿Quién soy? ¿De dónde provengo? ¿Y a dónde pertenezco? Muchísimas gracias. Hola, les saludo desde Alicante, España. Soy la doctora Virginia Eunate Tellería, vicepresidenta de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas CIESART y presidenta de Mar de Cristal Premio a la Excelencia de Barcelona, España. Es para mí un placer poder estar en este ciclo de conferencias sobre la diversidad cultural promovido por CIESART. Hoy les voy a hablar sobre la diversidad cultural de España. Vamos a hacer un resumen breve porque no tenemos tiempos para extendernos mucho. Bueno, España es un país con una mezcla cultural muy importante, donde se mezclan diferentes costumbres, creencias y tradiciones de los muchos pueblos que nos han habitado, entre ellos romanos, celtas, celtíberos, íberos, vascos, árabes, franceses, etc., etc. No debemos de olvidar que los españoles, como etnia, contamos con 40 grupos étnicos que tienen su propia cultura, idioma, tradiciones, gastronomía e incluso algunos de ellos con su propia autonomía política.
España es un país con una herencia artística extraordinaria. Es la cuna de grandes escritores, poetas, músicos y artistas. Es aquí donde se inventó la guitarra, la música de guitarra clásica y el flamenco, donde se desarrollaron los estilos arquitectónicos mudéjar y platerescos, etc. Por lo tanto, no es de sorprender que en este país coexistan un gran número de costumbres y tradiciones. La cultura es uno de los aspectos más valiosos de la proyección de la identidad de España en todo el mundo. Monumentos como la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona y la Catedral de Santiago de Compostela. Letras de oro como las del Quijote, Bécquer, la poesía de Lorca. En pintura, las pinceladas de Velázquez, Goya, Picasso. El sabor de la paella, el gazpacho y el vino. Son parte del ADN de un país cuya influencia cultural se mantiene muy viva hoy en día. Diferentes estudios también confirman que la cultura figura entre los atributos de España más apreciados por los ciudadanos del planeta. La diversidad cultural, la diversidad de nuestras lenguas y los vínculos históricos con los países que comparten el español son solo algunas de las bases de la fortaleza cultural de nuestro país. Tenemos un inmenso patrimonio histórico y cultural. Con una historia tan extensa, rica y profunda, no es extraño que UNESCO haya reconocido 47 lugares de España como Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndonos en el tercer país del mundo por número de lugares con esta denominación, detrás de China e Italia. La Mezquita de Córdoba, el casco histórico de Segovia, la Alhambra de Granada, el modernismo de Gaudí, las cuevas de Altamira, la ciudad de Toledo, la ciudad de Úbeda, son algunos de los enclaves cuyo valor universal reconoce la UNESCO, además de aquellos usos y costumbres considerados patrimonio cultural inmaterial, tales como el flamenco, la dieta mediterránea, los patios de Córdoba, las fallas de Valencia o las tamborradas. Son casi 18 reconocimientos, 14 de ellos exclusivos de nuestro país. España es el cuarto país con más designaciones de este tipo por parte de la UNESCO. Además de los monumentos, ciudades y tradiciones de proyección universal, España goza con una serie de instituciones centrales del sistema cultural español que son también de la cultura europea. El Museo del Prado, que alberga obras maestras de artistas universales como Velázquez, Goya, El Greco, Rafael o Tiziano. Está considerado el tercer mejor museo de Europa y el quinto del mundo. A ellos se le suman otros centros de referencia mundial, como el Museo Arqueológico Nacional o el Museo Reina Sofía, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, la colección y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, o entre los más recientes de creación, la sede del Museo Guggenheim de Bilbao. Además de garantizar y promover el acceso a la cultura, estos grandes actores culturales también son responsables de una parte cada vez mayor de los 80 millones de personas que visitan España anualmente. Hasta ahora, el país cuenta con una división política que es casi exactamente copia de las fronteras nacionales de los antiguos reinos, y los catalanes, gallegos y vascos se consideran a sí mismos como naciones completamente independientes. No nos podemos olvidar de las Islas Canarias, cuya población está formada por una mezcla de los habitantes indígenas de la isla, los guanches, que provienen del territorio de la península ibérica y África. Varios destacan que los romanos dejaron una huella notable en la cultura local.
Como resultado, se forma una estructura étnica muy variada y heterogénea en la sociedad española. Durante un periodo largo de nuestra historia, España estuvo bajo el poder árabe. En las zonas musulmanas, en ese momento, cristianos y musulmanes hablaban la lengua árabe, aunque ambos utilizaban el dialecto romano con inclusiones del vocabulario arabesco. Los jóvenes de la comunidad cristiana eran unos apasionados de la poesía árabe. Toda España es una mezcla de sangre y culturas, pero en Andalucía esta mezcla es de lo más densa. Belleza árabe con sangre gitana, así llamó a Andalucía uno de los famosos poetas. Los árabes no amaban Andalucía en vano. Esta tierra les parecía un paraíso terrenal. Un siglo después de la expulsión de los árabes de Andalucía, el escritor clásico americano Irving Washington dice: si hay un paraíso en la tierra, esa es Andalucía. La cultura española es una verdadera joya histórica que se formó tras el paso de las antiguas civilizaciones por nuestras tierras. Indudablemente, la ubicación en el mar Mediterráneo se prestó para recibir influencias griegas, romanas, fenicias, cartagineses, visigodas, musulmanas. Así, España, desde tiempos remotos, ha sido un centro cultural europeo que incluso determinó muchas civilizaciones en el mundo. La exclamación «olé» es uno de los símbolos de la cultura española. Basándonos en esa exclamación, me despido de ustedes con un «olé». Buenas tardes. Soy Piedad Romo Lerú, psiquiatra y escritora, embajadora cultural de CIESAR, y he sido invitada a participar en el ciclo de conferencias. El tema es digno de atención, pues en gran medida nos compete a todos. Nuestros valores y tradiciones, creencias que nos unen al grupo social, lo que nos diferencia de los demás grupos humanos, de otros colectivos, aunque sabemos que en un grupo homogéneo pueden existir varias identidades, ya que de hecho podemos convivir con muchos de estos al mismo tiempo. Así podríamos hablar de multidiversidad, endógena, exógena e intercultural. Por lo tanto, surge entre el individuo y la sociedad, sin olvidar de manera alguna al policulturalismo que emerge entre grupos, pues la cultura no se hereda totalmente y por lo tanto la identidad cultural tampoco puede ser heredada. Jamás podemos dejar de tener en cuenta que la gente que cree pertenecer a la misma cultura, basándose en un conjunto de normas comunes, pero estos códigos comunes deben confrontarse con otras culturas, es lo que llamamos otredad. Por lo tanto, es imperioso mantener contacto con estas, sin olvidar, por supuesto, la complicada red de relaciones políticas, económicas, científicas, culturales. Por lo tanto, cualquier relación entre dos culturas es una relación desigual, no olvidando que dentro de esta práctica de cultura existe la conciencia de cultura, de una identidad común, la cual se trata de preservar y mantener. Si hay instrucciones de otras culturas, que por supuesto las hay, estas pueden implicar la pérdida de autonomía y por lo tanto de la identidad. No olvidemos que cada individuo es libre de elegir el grupo social al que quiere pertenecer, para lo cual debe realizar un proceso de interiorización e individualidad, con el propósito de conocer los aspectos con los que se identificará. La identidad cultural no es un fenómeno aislado, surge como un proceso de oposición a otras identidades, lo que significa la importancia de las diferencias que mantienen con otras culturas y con otras identidades.
La educación juega un papel importante, ya que puede ser nociva, conducir y promover la xenofobia, el racismo, el rechazo al extranjero, al emigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones, y en algunos casos desembocan en asesinatos. La comunidad afrodescendiente, los gitanos, han sido sumamente afectados. El racismo es una cuestión estructural que afecta a todos los países. A nivel social, vemos numerosos casos de insultos, agresiones y discriminaciones racistas, perjudicando a las personas y a las naciones. Una identidad bien cultivada trae muchos beneficios a la sociedad. Debo decir que la identidad cultural nuestra, latinoamericana, no hubiera sido la misma si no hubiera ocurrido la conquista por los europeos. Nuestra identidad indígena, nuestro autorreconocimiento se vio mancillada por la incursión de estos. Manejábamos una lengua indígena, el quechua. Nos reconocemos como tales. La autoidentificación, la ascendencia, lenguaje y costumbres, existe un sentimiento de pertenencia, familiaridad y empatía de grupo. Se necesita salvaguardar la memoria de los pueblos a través de sus tradiciones, del folclore. Así nos vinculamos a nuestra cultura y con nuestra nación. No olvidemos que la religiosidad y el misticismo español se instauraron en las colonias americanas. La cultura es un pilar fundamental dentro de la sociedad. En este contexto histórico juega un enorme papel la literatura oral y la escrita. Gran rol desempeñan los libros, los monumentos, pintura, música, la danza, historia, lengua, literatura. Debemos acentuar, por desgracia, que la globalización es una de las causas de la pérdida de la identidad cultural. Nadie niega sus beneficios, la facilidad de la información, pero está perdida, genera espacios homogéneos, dando lugar a la desaparición de una determinada cultura. Los individuos se despojan de su lengua nativa, llevando de esta manera a la muerte, por desgracia, a muchos idiomas. Muchas gracias. Hola, agradezco a Samuel Levin, embajador de CIESAR, quien me invitó para hablar sobre el tema recuperación de la pérdida de identidades culturales en los países. Bueno, yo soy de Uruguay y mi país se identifica con varias cosas como el mate, el asado, el fútbol, el candombe, la murga también, y sobre todo el tango, que nos identifica mucho. El origen del nombre, tango. Según la RAE, Real Academia Española, la primera acepción lo definía el tango como una fiesta y danza de negros o de gente de pueblo en América. La segunda acepción es la música de esa danza. La 22ª edición del Diccionario de la Real Academia define al tango como un baile rioplatense difundido internacionalmente de pareja enlazada, forma musical binaria y compás de 2x4. En los años 25 a 50, el tango se adueñó de los salones de toda la orbe y hoy renace con nuevos impulsos, ¿no es cierto? Y se define el tango en esa época como danza de alta sociedad, o sea, está importada de América al principio de este siglo y viene de los suburbios, llega después a los grandes salones. Primeramente se lo veía mal al tango, como que había nacido en los arrabales, ¿no? Y entonces no estaba aceptado en la gran sociedad. Después, el origen de la música. No es muy claro, según los estudios que no cuentan con mucha documentación, deciden
dice, de La Habanera, y se interpretan en los prostíbulos de Buenos Aires y de Uruguay o en Montevideo, ¿no? En las dos últimas décadas del siglo XIX. Y el bandoneón, que caracteriza el tango, llegó al Río de la Plata hacia 1900, en las valijas de los inmigrantes alemanes. Y yo ahora quería dejarles una frase, un pensamiento sobre el tango, ¿no? Cómo llega a ser canción, ¿no? Porque el tango se nutre de la realidad, flotando ella en el aire, y con la inspiración de las musas nace la letra. El tango siempre en sus letras recrea la vida de aquel momento histórico del Uruguay. Para terminar ahora, les voy a decir más o menos unas propuestas que podrían servir para poder preservar el tango en nuestro país, en Uruguay. Y una de las ideas era, como yo soy docente, de que podría hacerse talleres en las escuelas, ¿no? Con los padres, y hablar sobre el tango, llevar intérpretes de tango. Se puede también llevar el bandoneón, ¿no? Y estudiar ese instrumento musical, e incorporar así el tango, no como una materia más, sino como una instancia en determinado momento, y invitar a los padres, también integrar a los niños, hacer trabajo con los niños para presentarle a los padres, también hacer escuela de danzas, ¿no? Poder tener quizás algún día el que quiera, el niño que quiera, integrarse a la danza del tango, ¿no? Y en secundaria sobre todo, ¿no? Quizás a partir de quinto o sexto año de primaria y en secundaria. Y por supuesto, ahora que estamos en pandemia no se pueden hacer esas cosas, pero en épocas normales poder hacerse también en los festivales que se hacen en las escuelas a fin de año o a mitad de año para recaudar fondos. En esos festivales integrar parejas de bailes de tango, también dar una charla sobre el tango y hacer un tipo de representación, ¿no? De cómo nace el tango en nuestro país. Creo que es una de las ideas que se me ocurre a mí para preservar el tango. Aquí en Montevideo tenemos muchas academias de tango y se baila mucho en la Plaza del Entrevero. Antes de la pandemia se bailaban en esa plaza el adulto mayor, el tango. Hay academias como también Joven Tango y allí también se hacían eventos. Ahora empezarán, creo, a partir de la semana que viene o fines de julio. Y otros lugares en el Ateneo como Perfiles del Tango, es un grupo también que trata de preservar y enaltecer el tango, ¿no? Y bueno, y hay distintos lugares acá, lugares para los turistas, donde pueden ver bailarines de tango, ¿no? Cantantes de tango. Y para terminar esta ponencia, les quiero dejar un poema de mi autoría que se llama Tango. Tango es soledad, melancolía, olvido, esperanza, añoranza por lo perdido. Es un clavel que se cae al separarse los amantes por la traición. Eso es tango. Es una luz de almacén, un malevo solitario con un vaso de grapa desilvanando tristezas. Eso es tango. Es un varón, un farol en una calle oscura, destiniendo melancólicas noches. Son piernas que se mueven en un 2x4, cimbreando los cuerpos entre marcados acordes. El tango es fuerza, compás, desengaño, arrabal, patio colonial. Es sufrir por amor. Eso es tango. Gracias. Un saludo cordial desde Uruguay.
Hola, buenas. Soy la licenciada liberalina Herminia Cuesta Schenfeld de Montevideo, Uruguay. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes como miembro de CIESAR. Se me ha invitado a hablar sobre el tema identidades culturales. Voy a hacer nada más que un breve pantallazo sobre la importancia de este tema dentro del marco de nuestras actividades. Como primer capítulo se destaca la literatura. La literatura es un rasgo que identifica a cada país, tanto como la música, el canto, los bailes típicos, los bailes folclóricos, la pintura, la escultura y la educación en general. También cabe destacar a la religión, la política, los deportes, el carnaval, la gastronomía y en nuestro país y el Río de la Plata y también en Brasil y Paraguay el mate. También es un aspecto de nuestra identidad de cultura. En estos momentos de pandemia que nos tocan vivir, voy a dar un mensaje como portadora de la bandera universal de paz, un mensaje de buen entendimiento, de saber compartir, de saber adaptarnos a esta nueva situación que nos toca vivir y nos va a identificar también, porque es un rasgo de nuestra cultura, dentro de este marco global en el cual estamos todos inmersos. Los invito a pensar que somos todos uno, que no tendrían que existir las diferencias en ningún aspecto, ni sociales, ni políticas, ni religiosas, ni económicas en general, sino que tenemos que considerarnos todos siendo uno, somos todos uno y tenemos que salir todos adelante y saber compartir con empatía y poniéndose en el lugar del otro. Creer es poder, es mi lema, y nosotros vamos a tratar de salir adelante de la mejor manera posible. Mi mensaje de paz es: escúchate y procede en consecuencia. Escucha a los demás, escucha a tus hermanos y procede en consecuencia. Y trata de ser más solidario y más empático. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas bendiciones. Amén. Y adelante con esta misión de CIESAR de Cultura Universal. Muchas gracias. Hola, de nuevo con ustedes, compartiendo una nueva jornada y tratando un tema realmente que es apasionante, la identidad cultural. Soy Gladys Emillán Villanueva, de Argentina, docente, profesora egresada de la Academia Nacional de Bellas Artes, escritora y embajadora cultural del CIESAR. Cuando me llegó esta invitación y vi el tema, realmente me apasioné, porque me llevó al momento en que estaba en un aula con alumnas de secundaria, tratando un tema de la creación del arte de dos lugares importantísimos, India y África. Estábamos hablando de diseños, de la personalidad en los dibujos, en la textura de las telas, en los colores, y cada una, claro, hacía su comentario. Entonces, recuerdo que una de ellas me dijo: ¡qué personalidad, señorita Gladys! Y yo le dije: ¡qué identidad! Y se me quedaron mirando. Y entonces aproveché para hablar sobre identidad cultural. ¿Qué es identidad personal? Y les expliqué: nacemos
mamá y papá. Posiblemente pueden ser del mismo país, o ella argentina y él italiano, o española y italiano. Esas mezclas tan típicas que encontramos en Argentina. Cada uno aportó sus genes, sus costumbres, su cultura, su formación familiar. Y esa bebé, esa niña o niño, fue creciendo, recibiendo todos esos elementos. Pero cuidado, a medida que crecía, aportaba su propia personalidad. Pero además, ¿qué aparecía en todo este entorno? El país, sus tradiciones, su cultura, su gente. Y agreguemos algo más, la herencia. Abuelos europeos, tal vez españoles, italianos, alemanes, franceses, qué sé yo. Tenemos tantas mezclas. Y otra cosa que define muy particularmente el yo. Vamos creciendo y vamos eligiendo, vamos asimilando, vamos tomando o vamos desechando. Porque es la personalidad que se va formando. Es esa identidad rodeada de tantas cosas maravillosas que hacen al individuo. Identidad no es el trocito de cartón donde dice que me llamo de tal manera, que nací tal día, que vivo en tal país. Es muchísimo más. Es lo que hace al hombre, es lo que lo diferencia, lo que por méritos de su actitud personal puede trascender de la mejor manera, hacer caminos y además mostrar un país, una región, como hacen los hindúes, como hacen los africanos. En ese dialogar con ellas, descubrimos también que nos podíamos remontar a tiempos muy lejanos, a los celtas. Yo soy una descendiente de celtas. Y tengo que reconocer que cuando estoy en un museo, sobre todo en España, en Galicia, y veo las obras de arte en joyería que dejaron los celtas, me estremezco, porque son exquisitas y son únicas. Esa es la identidad cultural. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, preservar nuestra historia, nuestras costumbres y hacerlas trascender. Gracias. Buenas tardes. Soy Carlos Pérez de Villarreal, de la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina. Como director de expansión internacional de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, hoy tengo el grato honor de participar en esta conferencia sobre la recuperación de la pérdida de identidades culturales en los países, organizada por el director del ciclo de conferencias, embajador Samuel Levin. Podemos definir la identidad cultural como el conjunto de singularidades que le son propias a una cultura, que permite a las personas identificarse como integrantes de un grupo determinado y al mismo tiempo diferenciarse del resto. Esta identidad incluye diversas particularidades, como son los hábitos, las ceremonias, el lenguaje, los valores, las creencias o las conductas de una colectividad. Esta amalgama de peculiaridades es lo que se viene puntualizando históricamente como la identidad cultural de los pueblos, asociado a su historia y su memoria. Es el mecanismo que une a un determinado grupo social, permitiendo que el individuo despliegue ese sentido de pertenencia con el cual se equipara en función de los rasgos culturales humanos. En el presente, muchas culturas y sociedades están afrontando la pérdida de sus valores y tradiciones. Existen diferentes causas que se relacionan con esta carencia. La primera de ellas es la llamada globalización, que aunque por un lado ha traído a la humanidad una información tecnológica usada en su propio beneficio, tiene una influencia muy particular en donde las personas se insertan con sus raíces. Las grandes ciudades del mundo entero terminan siendo similares en muchos aspectos
consintiendo que dejen de utilizarse vestiduras, comidas o tradiciones que tienen que ver con la realidad cultural de cada pueblo. Por otra parte, aceptando ciertos modelos sociales impuestos en forma global, se dejan de lado valores ancestrales de diferentes culturas, especialmente los más jóvenes. Por razones sociales, políticas y hasta climáticas, otra de las causas son las permanentes migraciones que se vienen produciendo. En ella observamos enormes masas de seres humanos que deben adaptarse a cambios en su nuevo lugar de destino, perdiendo con el tiempo sus propias costumbres y tradiciones. Esta pérdida de identidad trae aparejada una serie de inconvenientes que afectan a las comunidades, principalmente sus lenguas. En la actualidad, el inglés, el español y el chino mandarín son los 3 idiomas más hablados en el mundo, relegando a muchas lenguas y dialectos que terminan abandonándose. Es entonces tremendamente importante no dejar de lado nuestra verdadera particularidad, origen, historia, sentido de pertenencia y con ello nuestros valores. Debemos conocer quiénes somos y de dónde venimos dentro de nuestra sociedad en la que hemos compartido nuestra vida, desde la más tierna infancia, la familia, los amigos, los juegos, la idea de pertenecer, que son clave fundamental para descubrir quiénes somos como personas. Formas de conducta que conformamos en esos primeros años y que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, estemos donde estemos, en cualquier lugar del mundo. Carlos Gardel, el zorzal criollo, ese mítico cantante de tangos de idolatría popular argentina y también uruguaya, dejó una frase para la posteridad que define un pensamiento humanista respecto a la identidad cultural de los pueblos. La gente de distintas partes del mundo podrá tener diferentes costumbres, idiomas extraños, pero hay algo más hondo en común, la afinidad que nos da saber que todos somos miembros de la familia humana, todos somos hermanos. Muchísimas gracias. Soy Beatriz Robert Ríos, de Colonia, Uruguay, docente jubilada. Este aporte es para el ciclo de conferencias de CIESART. Lo que voy a ofrecer será parte de lo que he aprendido leyendo o viajando sobre el tema identidades culturales de los países. Así como cada persona es única e irrepetible, como tantas veces se afirma, también cada región, ciudad, pueblo, comunidad tienen su propia identidad. Los distintos lugares geográficos del planeta nos ofrecen un modo de vida de idiosincrasia diferente, haciendo que el ser humano se adapte a ello. La comunicación entre los variados grupos étnicos se da por medio del lenguaje, la historia, ya sea desde los comienzos en el tiempo de la conquista o por apropiación de un lugar adecuado para subsistir y conservar su raza. También influyen hechos sociales, normas de convivencia, religión, etc. Es así que es importante tener en cuenta que como raza humana somos únicos y por lo tanto debemos ver las diferencias entre cada región y aceptarlas como una hermandad entre seres inteligentes, coherentes en nuestras creencias, respetando todas las desigualdades que surgen, buscando siempre lo mejor para sentirnos parte de cada uno. Cada identidad cultural tiene un bagaje histórico, un porqué, un para qué. En ellos, en los pueblos latinoamericanos y en otros similitudes y diferencias, pues la mayoría tenemos raíces europeas, indígenas, caucásicas, orientales, etc. De ellas
hemos ido formando nuestra identidad con los genes de los antepasados, quedando maravillados con los elementos autóctonos de los lugares de pertenencia de cada uno, dejando en nuestro interior un dejo de orgullo, emoción y enseñanzas al visitar o leer sobre cada uno de los comienzos de estos lugares. Dentro del tiempo que ha transcurrido hasta nuestros días, han cambiado muchas costumbres, historias, cambios atmosféricos, adelantos tecnológicos, con los cuales hemos logrado avanzar para mejorar y otras para empeorar, como el descuido de nuestro planeta. Y estos son los cambios que nos hacen buscar a cada uno de nosotros nuestra identidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Buscamos con curiosidad y anhelo nuestras raíces para afirmar todo lo que compone nuestra identidad y obtener un camino abierto y seguro para los que vendrán. Muchas gracias. Hola, les habla la doctora Ana María Manuel Rosa, jefe de la Dirección General de Asuntos Sociales y embajadora cultural para el mundo de CIESAR, la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España. Me uno al ciclo de conferencias y ponencias sobre las identidades culturales de los pueblos que está difundiendo nuestra Cámara Internacional de Escritores y Artistas de CIESAR. Les voy a hablar precisamente sobre las tradiciones. Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta históricamente formados y que se transmiten de abuelos y padres a nietos. Elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales. La tradición es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en generación y expresa un tipo específico de actividad acompañado de un vocabulario determinado. Expresiones corporales, vestuario específico de un escenario participativo, de una fecha, y se convierte en un elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y sentimiento de pertenencia. Convengamos que la transmisión de costumbres, noticias y demás dudas sobre la existencia desde padres a hijos, como así también la expresión a pura voz de actividades. Desde estudiar, afianzando la historia, se despierta la soberanía y la expresión social de la cultura. Girar en torno a lo que somos. Hoy nuestro ser genético ancestral evidencia su riqueza y valor en medio de crisis estructurales y pandemia. Somos únicos y valiosos y unidos somos poderosos. Observar ampliando el espectro de la mirada de la educación futura, teniendo en cuenta lo ya construido y desde la filosofía o concepción del mundo que pretendemos nosotros, no lo que pretenden los grupos económicos, políticos y de nuevo ordenamiento mundial o no. Dar el valor cultural incluyendo el folclore, las tradiciones y la historia, porque si no carecemos de identidad. Nuestra misión aquí en la tierra es valorar y proteger que nada ni nadie ataque la historia, porque la soberanía estará frágil y se doblegará ante apetencias extranjeras y o personas poderosas para cambiar con habilidad la defensa de la ciudadanía y por ende nuestros derechos y libertades individuales. También tenemos que los medios de comunicación se han convertido en poderosos movilizadores de publicidad, inculcadores de ideas y de modificadores de patrones de vida y de imposición de modas que incluso pueden terminar con la idiosincrasia, tradiciones, valores morales y éticos, costumbres, incluyendo la pérdida de libertad y derechos, mostrando como lógico cosas no reales, siendo los propios comunicadores los interlocutores de esos fines macabros. Por ello, los intelectuales, y en especial escritores, poetas, novelistas, investigadores de la historia e historiadores, tenemos la obligación de dejar constancia, de hacer recordar a todos de quiénes somos y del valor de la cultura en la historia. Las tradiciones, las costumbres, el valor de los ancestros para jamás perder la esencia ni perdernos en la confusión que esos otros perversos pretenden con nosotros los humanos y nosotros en y con familias,
y nosotros como comunidad y en sociedad, actores principales y responsables de nosotros y de nuestra familia, y poder seguir transmitiendo de generación en generación, manteniendo la historia viva. Volviendo a los medios de comunicación, estos difunden informaciones fácilmente manipulables por intereses sectoriales de poderosos y políticos, porque el monopolio de la información suele ser perjudicial. Se debe conocer quiénes son, qué hacen, qué inversiones tienen, qué ideología tienen y a qué intereses responden. Tenemos la libertad, la cual debemos cuidar. La libertad debemos cuidarla como un tesoro, y como tesoro que es, los perversos quieren arrebatárnosla bajo cuentos mentirosos, con excusas inventadas, disfrazadas de verdad y preparadas adrede con el fin de arrebatarnos esa preciada libertad y con ello enterrar bajo tierra o simplemente extinguirla y desaparecerla de la faz de la tierra. Debemos dar el valor que supera cualquier precio, que es lo que nos quieren quitar con viles mentiras inventadas como creíble y valedera. Estos monopolios responden en muchos casos a intereses oscuros y perversos en comunión con élites y gobiernos que pretenden un gobierno único y global mundial, eliminando las identidades culturales de los pueblos y países del mundo. También en esta entrega están los gobernantes de turno, capaces de vender la dignidad de sus propios compatriotas, desterrando las luchas de derechos y libertades. El folclore, incluyendo no solo la música, sino las costumbres locales, las comidas, la idiosincrasia como tal. Hay que decir que el folclore de una nación es parte fundamental de su identidad nacional, es vital acervo histórico-cultural, es preciso forjarlo y sostenerlo. Reflexión es la imperiosa necesidad de sentirnos importantes y expresar con orgullo lo que pensamos. La forma de manejarse de los habitantes en su caminar en las calles, el conducir de los autos en el tráfico. Las tradiciones son el capital de los países y muy unidas a la historia, a esos patriotas que construyeron también el sentido de identidad, de libertad e independencia, y es la memoria de los pueblos. Si se quiebra, se anula y se olvida la historia de quienes contribuyeron al nacimiento de las naciones, destruyen las tradiciones que los hace ser quienes son y quienes en cada país. Nunca se debe olvidar la historia y está en nosotros cuidarla ante quienes quieran dejarnos sin memoria con otras pretensiones perversas de esclavizar. Estudiarla es obligación ineludible, cuidar y conservarla y jamás olvidar. Esto es directamente proporcional, hablando matemáticamente, con la tradición, las costumbres y la identidad. Un inca añadió: dicen que nos descubrieron los conquistadores forasteros que en barcos vinieron, pero nosotros hace ya varios siglos que estamos aquí, por tanto no nos descubrieron. Amaru dijo: ya nuestra cultura y descendencia es muy antigua donde habitamos. No es cierto que nos descubrieron, quizás descubrieron nuestra tierra, como ellos dicen, nuevo mundo, pero esto ya existía aunque ellos no lo supieran, pues antes no vinieron y si lo hubiesen hecho nos hubiesen visto ya que existíamos. Aunque nosotros jamás pensamos en ir a descubrirlos a ellos, probablemente hubiese sido al revés, que nosotros lo hubiésemos descubierto, jamás lo necesitamos y nunca pensamos en saber de ellos. El Inca Amaru se mostró en sus comentarios como un personaje feliz, repleto de gratitud y desbordado de amor y paz. Otros países y cada sociedad son situaciones no fáciles de amalgamar. Las tradiciones recogen el sabor popular, alimentando las costumbres y las comidas de muchos factores, principalmente las historias locales, las leyendas populares y el saber de los lugareños. De las tradiciones salen complementando de la multiculturalidad de las vestimentas, la música, las danzas, la literatura, el arte, la fotografía, deportes y el quehacer diario, el ambiente que engalana conjugando con todas las actividades, la idiosincrasia de la gente sustentada por todos los factores que contribuyen a la tradición familiar y por ende determinan la idiosincrasia de los países del mundo. Las tradiciones identifican los diferentes países, constituyendo fronteras virtuales que sellan como marca registrada, difundida a través de los medios de comunicación y el turismo. Hoy día es mucho más rápido mediante los medios virtuales y digitales, incluyendo la televisión, que nos brinda el poder de conocer sobre las diferentes civilizaciones. Lógicamente, esto deriva en el despertar de la inquietud de poder viajar y conocer la cultura, las bellezas geográficas, y también se conocen las tradiciones por la sabiduría, por lo popular y lo histórico.
Las raíces tienen influencia directa en las tradiciones. Las leyendas construyen historias muchas veces trascendidas de carácter anónimas, recogiendo el saber popular, pasando a formar parte de la historia y las tradiciones. Las historias familiares, junto a los árboles genealógicos, construyen la identidad de quién se es o quiénes somos cada uno. Quiénes son y quiénes fueron los ancestros que nos antecedieron y de dónde venimos, influenciando qué cosas aportaron a la historia y a la cultura en cada sitio y época. Los indios se sienten abandonados, sintiendo y manifestándose como resentidos, algo celosos, con odio en su alma por los intrusos que quieren conquistarlos y su alma con ira infiltrados en sus pensamientos. Arriba, confusamente desorientados, la verdad permanece sin opacar y ahora la ira produce incertidumbre de pensamientos nobles aunque confusos. Se escuchan campanadas de tiempos remotos, brisas dulces y simpáticas de ancestros, susurros con conversatorios y pérdidas esperando el futuro sea mejor. Los conversatorios recuerdan campanadas virtuales volcados a la imaginación de tiempos remotos, de las pérdidas ocurridas, con susurros y murmullos y presagios de chamanes sabios leyendo el futuro de lo que vendrá. Las conversaciones de jefes, caciques, incas entre ritos, susurros, murmullos y comidas. El Inca Marú sabrá de luchas de sazón en libertades y derechos. Al talento, la cultura, le sacó a la luz por las artes que adornan y reposan el saber de historias muy interesantes. Reposo del saber, las artes se engalanan y se enlazan con la medicina. El conocimiento es todo lo que necesitamos hoy para vivir. Es muy importante comprender todos los procesos culturales desde el origen de la fundación e inclusive anterior a la misma, puesto que están directamente ligados a las tradiciones, a la historia y a la memoria, porque un pueblo sin historia es vacío y carente de identidad, e indefectiblemente lo conduce a su extinción y al fracaso. Tan importante es dar el valor real a los mayores, que aunque viven, porque ellos pueden ayudarnos a unir el pasado con el presente y a entender el porqué de las cosas, aunque ellos sean mayores y algunos empiecen a tener pérdidas de memoria, pero hay mucha memoria que hay y mucha sabiduría que hay de ellos para transmitirnos. De una unión fortalecida en el respeto de nuestros ancestros y de esa unión pasado-presente depende cuál será el futuro para enfrentarlo con valentía, fe y esperanza en que de la experiencia se construirá un mundo mejor. Y por ello las tradiciones son indispensables para que los pueblos perduren en el tiempo. La historia, las tradiciones, la leyenda y la memoria forman parte de la herencia cultural, histórica, educativa, política, social y popular. Quien diga que no le importa ni le interesa la historia está condenado a desaparecer y al fracaso. Vendrán sociedades más astutas e incluso gente con intereses siniestros que tratan de debilitar esa unión pasado, presente, futuro de historia y los personajes que lucharon por las libertades, los derechos y la independencia que gozamos hoy día y para que nuestras patrias sean grandes. Esos, al ver un pueblo que reniega y destruye su propia historia y sus tradiciones, trata de debilitar y cortar los lazos de esos a los que quieren someter. Después, esos con intereses ocultos inventarán planes perversos, quizá un virus o una enfermedad, y todos irán tras la milagrosa solución que esos que les inventaron el mal los ayuden. Los intereses ocultos no traerán la solución si esos pretenden someterlos. Y esos creerán que ya no se puede vivir como antes, y como corderitos, los sin memoria, sin historia, sin tradiciones, aceptarán gustosos sin saber que mañana no vendrá la luz. No serán más libres y estarán condenados a padecer antes de partir, pero antes sabrán que sus hijos y descendencias por sus culpas serán esclavos o directamente no existirán más. La tradición de los pueblos del mundo es muy importante y cada país tiene su propia cultura de tradiciones e historia de sus orígenes, porque cuenta la idiosincrasia desde que comen, lo que se bebe, lo que se viste, sus ritos religiosos, su música, sus bailes, sus ídolos populares, los forjadores, su historia, su literatura, su poesía, su arte,
que alimenta el alma, las costumbres, lo cotidiano, su geografía, sus cultivos, producciones agrícolas, ganadera, industrial y todo lo que hace a una sana convivencia y a la vida en conjunto. Las tradiciones se alimentan también de los ritos religiosos, las creencias populares con bases históricas. Lo tradicional se valora por la perdurabilidad de la esencia de la manifestación y hechos de que se trate. El negar el pasado común arranca las raíces y condena la proyección de un futuro común y propio. Las reservas intelectuales y todas aquellas organizaciones que contribuyen a la elaboración los propios modelos de desarrollo para cualquier sociedad, teniendo en cuenta lo que fueron, lo que son en la actualidad y de lo que quieren ser. Entre lo popular y lo masivo, la consolidación de la identidad basada en las tradiciones, parte de las prácticas de toda sociedad que se enorgullece como tal. Las fiestas tradicionales que celebran de acuerdo a un calendario, fechas religiosas, hechos históricos, triunfos y gestas patrióticas, nacimientos de personajes literarios, científicos, destacados y trascendentales del sitio de que se trate. Por el tema que me convocó, no perdamos nunca la rica identidad cultural de nuestros pueblos y jamás nos dejemos manipular nuestros pensamientos y sigamos cultivando y perdurando en el tiempo y los siglos venideros las verdaderas esencias nacionales, fiestas patrias, conmemoraciones y celebraciones religiosas, festejando y celebrando la familia y las relaciones familiares y la importancia de la familia como célula principal y base de toda sociedad, porque de ella venimos, y no dejemos que no se perpetúe el seguir forjando familias y jamás cortemos la descendencia familiares como el valorizar a los ancestros familiares. Valoricemos la familia, la escuela, la amistad, los recuerdos, el trabajo, la historia, el conocimiento, la investigación científica, la justicia, la libertad, los derechos, las obligaciones, el respeto, los valores morales y éticos. Muchas gracias a la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España, CIESAR, por esta posibilidad de este tema tan hermoso para poder difundir que son las tradiciones y es unirnos en esta ponencia a las identidades culturales de los pueblos. Gracias de haber participado. Los saluda la doctora Ana María Manuel Rosa. Hola, ¿cómo están? Ella para Peime a compartir Javier Penendive con fecha especial. Ayer era José Monín, poeta paraguayo. Agradezco a la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, con su sede en Barcelona, España, por el espacio de poder hablarles acerca del idioma guaraní, idioma oficial de la República del Paraguay. Antes de empezar, debemos saber que el guaraní fue la primera lengua indígena americana en alcanzar el estatus de idioma oficial. Desde hace más de 35 años consecutivos, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní desarrolla la conmemoración nacional de agosto, mes del idioma guaraní. Cabe señalar el día 25 de agosto. A todo esto debo agregarle otra fecha importante como la fundación de Asunción, madre de ciudades, cumpliendo los 484 años de fundación. Algunos datos acerca del idioma. Hay como 6.500.000 hablantes. La familia tupí, tupí-guaraní, guaraní, etc. Se habla en varios países de América, como Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, entre otros países. Eso serían idioma regional. También quiero presentarles algunos, por ejemplo, este diccionario bilingüe para escolares
Es obviamente de castellano, guaraní, guaraní, castellano, que se utiliza en las instituciones para conocer más justamente acerca de nuestro idioma. Luego tenemos otro diccionario, está un poquito viejito mi diccionario, le presento. Este es el diccionario más famoso utilizado en Paraguay. La autora es Natalia de Canese y el profesor Feliciano Acosta, quienes nos presentan cómo manejar el idioma guaraní. Con esto le quiero decir que sí se toma en serio nuestro idioma, y yo sé que los paraguayos, cuando se van al extranjero, lleva consigo el guaraní hablante, y con esto complementamos para saber escribir yajaí jaguá, ñanerera, por lo menos. Bueno, y como siempre, también tengo este libro que es un libro de poemas patrios, que también está incluido un poema en guaraní. Y para concluir esta pequeña conferencia acerca del idioma guaraní, me gustaría leerles un poema en guaraní. El título: Pombero. Carai mishi, hun bai, yasu omimbi, guraicuera o quepa, pombero o purajei, o turuñe, o mongueye, arriero, iñañaba, endive. Ahora, ¿quién es el pombero? El pombero es un ser mitológico de la cultura guaraní, más de los indígenas guaraníes, que pasó de generación tras generación hasta llegar a nuestros días. Algo que no tengo que olvidar es que, a pesar de toda cosa que se haya presentado en contra del Paraguay, el guaraní ha sobrevivido. Fue el idioma fundamental para poder hacer sus planes, estrategia de guerra, principalmente contra la invasión de la Triple Alianza, como ustedes sabrán en la historia. También sirvió contra la guerra del Chaco, contra Bolivia. También sobrevivió a la dictadura de Stroessner, quien era una persona que no amaba el idioma, pero hoy en día estamos aquí. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a Huille TV. Soy Carlos González Saavedra, escritor, poeta, humanista, embajador de paz de Francia y Suiza, miembro de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, colaborador del Plan Educar por la Paz de la ONU, colaborador cultural de la UNESCO y jefe de medios de CIESAR. Voy a hablar de la identidad cultural de mi país, la Argentina. A través de los años de su historia, la Argentina ha construido su diversidad cultural, su identidad cultural a través de su diversidad, de la naturaleza, de los habitantes que la habitan, que la habitamos, mejor dicho. He buscado 2 o 3 ejemplos porque se ha cimentado su trayectoria, su vida, su cultura, a través de los pueblos originarios y de todas aquellas personas que han venido a poblar nuestra tierra. Y he encontrado en la música algo que no nos es ajeno, al contrario, que nos atraviesa todo el tiempo y que nos va dejando en su paso sentires, pesares, alegrías, tristezas, instrumentos, poesía, expresión de todos aquellos que la interpretan o que la tocan. Y el tango es una muestra cabal de eso, que nació en las orillas del Río de la Plata. La palabra tango deriva de las reuniones o los lugares donde se reunían los afroargentinos y los inmigrantes a bailar. Lo mismo pasa en Uruguay, los uruguayos
Y después el tango se fue desarrollando y fue una de las entidades culturales que nos representa. Lo mismo pasa con la samba. La samba es una derivación, viene de la samba cueca peruana, en el noroeste argentino, que fue bajando a través de la gente y se instaló en todo el noroeste argentino. Es cuna de nuestro folclore, donde se puede escuchar una samba, donde los grandes autores e intérpretes, donde hay un montón de festivales de todo tipo que hablan de nuestra identidad cultural tan bien conocida en todo el mundo. Y entre otras, una importante que es la cultura guaraní, tan rica como la cultura guaraní, que ha bajado a través del río Paraná, con toda su impronta, sumada a la de los indígenas y los inmigrantes también. Por nombrarle tres de todas las que hay acá, en distintos rincones de nuestro país. Nuestro país, que según creo yo, es el hogar del mundo, donde nos hemos desarrollado, donde hemos crecido, donde hemos creído en el otro, donde están mis hijos, donde nacieron mis nietos y van a seguir naciendo, donde están mis amigos. El culto de la amistad en la Argentina es muy importante, el beso, el abrazo, esa costumbre muy arraigada en nuestro ADN. Lo mismo pasa lo hacemos lo mismo con todos aquellos que vienen de distintas partes del mundo. Por eso todos los que vienen de todas partes del mundo se sienten bien en la Argentina, se sienten bien tratados, se sienten considerados, se sienten respetados y admirados. Porque la Argentina es el hogar del mundo, donde se valora al ser humano, al amor, a la amistad, a la familia, y en cada almuerzo, cena, o en cada mesa, hay costumbres de todo el mundo, de distintas partes del mundo, en una mesa, en la comida de una mesa, en la expresión, en el amor que ponen todas las personas que cocinan y que quieren demostrar a través de esa cultura algo maravilloso como son sus costumbres. Todo eso lo hemos amalgamado y lo hemos sentido y lo sentimos fervientemente y sentimos el agradecimiento de la gente. Todo aquel que viene a la Argentina se siente bien, con los argentinos. Gracias a Dios han visitado nuestros pueblos originarios y también lo han sentido de la misma manera. Y todo esto, para redondear, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra constitución, unos próceres que hicieron el preámbulo. Hay un fragmento del preámbulo de nuestra constitución que habla claramente de esto, donde dice, lo voy a leer porque no lo tengo presente así, donde habla de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esa es nuestra identidad cultural. Muchas gracias.